Amados, si pueden buscar Eclesiastés capítulo 3. Abra su Biblia, pase las páginas. Entre los libros de las poesías se encuentra Eclesiastés. En el libro de las poesías está Proverbios, está Cantares, está también el Salmo, está los Proverbios. Eclesiastés capítulo 3. Si tiene su teléfono, se le hace más fácil, una tableta, un app, busca el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 5. Es un verso muy conocido, voy a enfatizarme en la parte final del verso. Ustedes pueden adorar a Dios mientras busca la palabra del Señor. Puede que ese verso ya lo tenga marcado en su Biblia. Puede leerlo. Eclesiastés capítulo 3, verso 5, la parte final. ¿Cómo dice? Ok, tiempo para abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Una de las traducciones que tengo en mi mano, que he escrito, dice así, escucha esta versión. Hay un día donde nos abrazamos y otro día nos despedimos. Piensa en eso. Lo voy a repetir otra vez. Un día nos abrazamos, otro día nos despedimos. Por eso el tema es hasta que nos abracemos, porque puede que haya un día, o vendrá ese día. Ahora mi pregunta es, ¿abrazaste algo hoy? ¿Abrazaste a tu cónyuge, a tu madre o a un hijo? ¿O hemos perdido la costumbre de abrazar? O puede que estés en el día donde no puedes hacerlo porque estás lejos de esa persona. Puede que tu madre no esté contigo. Pero pregunta ahora, ¿tuviste un tiempo de oración y en esa oración enviabas a Dios ese amor genuino por esa persona? Porque es que muchas veces dependemos del acto, pero yo le puedo contar este mensaje. Voy a hablar sobre el abrazo que tiene alma. El abrazo tiene un alma, unas emociones, que no solamente se necesitan las manos para abrazar. Si una lágrima cae en tu mejilla, te está abrazando. En los momentos duros, en los momentos de luto, en los momentos de tristeza, en los momentos de desesperación, en los momentos donde estás sintiendo que pierdes a alguien, esa lágrima, gloria a Dios, porque muchos de nosotros entendemos esos momentos y en los lutos apoyamos a nuestros seres queridos. Si alguno está aquí, ¿verdad? Piense por un momento, ¿a usted le gustaría que lo apoyaran en un momento de luto? Sí, ¿verdad que sí? Por favor, tenga compasión cuando sientas la noticia o te den la noticia de la muerte de alguien. No es para que hables muchas palabras, es para que con tu presencia abraces, con tu voz suave abraces. Cuando abrazamos con ternura nos convertimos en el reflejo del amor de Dios. Cuando abrazamos con ternura nos convertimos en ese abrazo sin ruidos. Cuando abrazamos con ternura nos convertimos en el canal de la paz. Y aquí hay personas y familiares que han estado en luto y que un servidor ha llegado con esa intención. Puede ser testigo, ¿verdad? Mi hermana María, levante su manito, ¿verdad? María, hermano Pablo y algunos otros, ¿verdad? Que quizás no fui presente, pero envié a la iglesia o envié a los hermanos. Porque muchas veces yo no puedo estar. Yo quisiera estar en todo ese momento, pero hay momentos que no se me ha podido estar. Pero yo decir al líder, vaya al funeral del hermano o de la hermana, es una muestra de abrazo y de solidaridad contigo. Ahora bien, ¿qué les parece si comenzamos esta plática con una oración para comenzar nuestro abrazo? Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias te damos porque tus brazos siempre están abiertos para recibirnos. En ti, Señor amado, estamos seguros y no se te escapan, Señor amado, ninguno de nosotros. Gracias por enseñarnos a abrazar con amor.
a perdonar sin rencor, Señor, y a recibir, Señor, de ti tu bendición. Que cada abrazo que vamos a dar hoy lleve un poco de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un verso en la Biblia, en Lucas 1:41, de un saludo. Porque la Biblia pues habla de abrazos, pero a veces habla de historias que quizás no mencionan la palabra abrazo, pero de seguro conllevaron abrazos. Porque cuando hay una buena relación entre personas, es difícil saludarse así solamente, como nos enseñó la pandemia. ¿Cómo nos enseñó la pandemia? A saludarnos así. ¿Por qué será? ¿Por qué nos enseñó la pandemia a saludarnos así? Algunos me hacían así hasta de lejos. O así me enseñaron a saludar. ¿Qué cosa? No es bíblico eso, ¿ok? No. La real conversación o la real relación conlleva abrazos. Vamos a breve recorrer la Biblia un poquito entre medio de mi mensaje. Pero en Lucas 1:41 se expresa un saludo. Eran dos mujeres. Elizabeth, que si Elizabeth estuviera aquí y viera cómo escribía Elizabeth, estuviera diciendo, pastora, si no se escribe Elizabeth. Porque en su Biblia, no sé cómo está escrito, pero yo lo escribí con Z y H. Y allá Elizabeth me dice, pastor, nos lleva, algún hermano me dice así, pastor en el programa, pastor no es Z, es S, o pastor no es L. Todas esas cosas, disculpen hermano, como quiera le voy a abrazar, ¿ok? Pero en esa historia de Lucas 1:41 habla de un saludo que se dieron. ¿Qué pasó con ese saludo? El que tiene la Biblia, ¿verdad?, podrá adelantarse a mi mensaje. Dice que los niños, las cosas internas se empiezan a mover. El niño brincaba. Hay cosas internas en nosotros que cuando recibimos ese saludo, ese abrazo, se empiezan a mover, gloria al Señor. Pero cuando no hay abrazo, como que la relación se empieza a poner fría. Como que la relación deja de moverse. Como que la relación empieza a secarse. Por eso el abrazo que queremos dar, que no solamente sea de manos, sea de esencia, sea de genuinidad, sea de genuino deseo. Para Jesús, escuche esto también, por favor. Es que todos tienen que escucharlo. Para Jesús es importante las relaciones. Es importante el toque, el abrazo. Para Jesús es tan importante que hay 2 veces en la Biblia que Jesús llora. Número 1, por un amigo. Y número 2, por una ciudad. Quiere decir que a Jesús le importan las relaciones. Jesús llora por un amigo. Tal vez ese amigo que nunca iba a ver más. El tiempo de abrazarse ya no estaba. Jesús lo resucita, se goza por un tiempo, pero él iba a morir otra vez. Lo que nos está dando una enseñanza. El Eclesiastés, el verso que leímos en Eclesiastés decía que hay tiempo para abrazar, pero vendrá un día donde te abstendrás de abrazar. Viendo un video, no sé, me llegó cuando fui a cambiarme esta mañana. Yo estaba aquí con otra chaqueta, pero me pongo el gabán para que pues usted me mire un poquito mejor, santo. Entonces, no sé por qué razón sale un video de unos ancianitos o unos gente mayores, clásicos, gracias, estaba analizándola, ¿ustedes se acuerdan? Unos clásicos, ancianos, ayúdenme, estoy en transición, que estaban sorprendidos en llanto cuando la inteligencia artificial les presentó el día de su boda en plática y ella no estaba ya. Y uno decía, ay Rosa, si vinieras otra vez. Rosa, recuerdo cuando me decías que me amabas. ¿Vieron? O sea, un saludo que ya no está, un abrazo que ya no está, una sonrisa que ya no está. Y cuando la vio en artificial sinceridad, pareciera que a él se le había olvidado la sonrisa. Por eso la Biblia enseña, hay un tiempo de abrazar, aprovéchalo al máximo. Porque vendrá el tiempo donde no podrás abrazar, donde no podrás tener relación. Jesús lloró por ese amigo, pero Jesús lloró por esa ciudad. ¿Alguna vez tú has llorado por un amigo? Vamos a ser sinceros. Que tú lo ves que está en peligro, que tú lo ves que está en maldad, que tú lo ves que está pasando situaciones, que tú lo ves que está pasando circunstancias. Gracias. Entonces, ¿tú has llorado por ese amigo? Levante la mano los que han llorado por un amigo. Usted es un buen amigo. Usted es un buen amigo.
Para poder compartir este mensaje, como les digo, no quiero solamente abrazar con las manos. Que la oración que hemos hecho te abrazara y que el mensaje que vamos a dar te dé consuelo, compañía. Si las palabras que estoy hablando te producen paz, te producen consuelo y te producen esperanza, te están abrazando. Y para eso Dios usa a su siervo, puede ser un niño, o en esta ocasión es el pastor, que pone en mi corazón el mensaje hasta que nos abracemos. El abrazo no se ve muchas veces, porque el alma muchas veces no entiende los momentos. A veces tú estás pasando por un momento difícil y solamente tú estás en la angustia de la pérdida. Y puede que tengas a tu lado personas que te están abrazando y tú no lo sientes. Puede que tú digas, no, es que yo quiero el abrazo de esa persona, pero Dios tocó a otra persona y te abrazó. Dios te está abrazando. El alma, muchas veces en silencio, esperando ser escuchada. ¿Y sabe cómo se escucha? Cuando le das un abrazo. Cuando alguien está en luto, pienso yo porque me pasó a mí, mi hermano pasó a mí en Wilson. Cuando yo perdí a mi hermano, a mí yo recibí con mucha gratificación los textos que me enviaban los hermanos. Yo los recibí con mucho gozo. Pero yo me sentía en un cuarto donde yo quería que mi alma recibiera una respuesta de Dios. Pero no entendía que su mensaje era la respuesta de Dios. Y yo quizás me encerré un poco en mi soledad. Y un peligro de la soledad nos enseñaron en el evento, me gustó mucho esta parte. Que el peligro de la soledad es que es adictiva. Que uno empieza a estar solo y como que pues empieza a amar la soledad. Tanto así que hay canciones en el mundo secular que abrazan la soledad. Pero me enseñaron en ese evento que la soledad no tiene manos. Cuando necesitas un consuelo, la soledad no te quiere abrazar. Por eso se llama soledad. La soledad te tira, la soledad te deja. Sin embargo, Dios en la cruz del Calvario muestra su abrazo. ¿Sabe cómo? Vamos, alguien puede abrir su mano, aunque el que del lado lo toque un poquito. Hermano, Bueno, si vas a abrir los brazos, respira por lo menos y di gracias, Dios. Que este mensaje sea ese abrazo que tu corazón escucha. Donde Dios te está diciendo y diciéndote que te amo, no solamente por la palabra, sino que abrió, mostró en la cruz cómo te envolvió con ese abrazo. Dios nos envuelve con un abrazo tierno. Una de las cosas que hacemos los padres con los hijos, no sé si todos los padres pienso que hacen esto. Sus hijos son traviesos, yo lo sé. Sus hijos hacen travesuras, yo también los veo. Pero cuando su hijo está durmiendo, yo no sé, a mí me pasa mucho eso. Ay, ese angelito tan lindo de Dios. Cuando se levanta otra cosa, por ahí vamos. Entonces, esos niños tan tiernos cuando duermen, y tú los miras, y tú los abrazas, y tú los arropas, ¿verdad que sí? Y tú los arropas con la frisa porque eso es un abrazo. Ellos no lo vieron, pero Dios sí vio el abrazo. Ahora bien, las esposas también abrazan a los esposos de muchas maneras. Pregúntenme a mí que también me arropan. Y tu esposo la ropa de vez en cuando usted no sea, usted está así como si estuviera todavía en un feto en el vientre de su mamá, dentro de una cama. ¿Usted no se ha visto muchas veces así? Con frío, y de repente tu esposa te abrazó, solamente haciéndote eso. Dios bendiga a los que están solos, no se preocupen, el Señor les va a ayudar, fortaleza. Pónganse entre frisa, tranquilo. Aleluya. ¿Cómo Dios se envuelve con ese abrazo? ¿Cómo? ¿Sabe cómo Dios se envuelve con ese abrazo? Cuando llega calma en medio de una situación difícil. Cuando una mala noticia llega y de momento surge una calma, que tú dirías, hermana María tuvo una situación con su hijo, que quizás se desesperó, pero Dios permitió que quizás en una área ella o su hijo tuvieran calma. No puede haber estrés o una emoción que te haga violento, no, tiene que haber una calma. Cuando viene calma,
En un momento difícil, ese es Dios envolviéndote con su abrazo tierno. Otra de las cosas que escribí, ¿verdad?, que creo que envuelven un abrazo, es cuando la lágrima cae de los ojos. Yo sé que a algunos no les gustan llorar, that's fine, that's okay si tú no quieres llorar. Pero hay emociones que hay que llorarlas. Hay sentimientos, hay lutos, hay dificultades, hay separaciones, hay pérdidas. Donde la mejor forma de abrazos en tu soledad o en tu momento donde no hay papá, mamá o un ser querido es cuando tú lloras. Dios te envuelve en su abrazo. Dios lloró, acuérdense, Dios lloró. Si las lágrimas son importantes para el Señor, no te cohibas llorar cuando tengas que llorar. Otra de las cosas que creo que también envuelve un abrazo tierno de Dios es cuando la fe renace en un momento también de aparente fracaso. No hay un fracaso que nosotros sentimos que perdimos la casa, que perdimos el trabajo, y de repente Dios te da una fe. ¡Wow! Ese es Dios abrazándote. ¿Cuántos han pasado por situaciones que han perdido un trabajo? A mí me ha pasado, yo he perdido un trabajo y he tenido que correr al altar a llorar. Señor, he llorado, pero de repente hubo un renacer en mi fe. Dios me va a ayudar, Dios me va a proveer un trabajo. Eso es Dios abrazándote. ¿Quieres seguir escuchando la forma de abrazar de Dios? Por favor, levanta la mano y diga, yo quiero seguir escuchando la forma que Dios me abraza. La mirada se convierte en puente, un hilo invisible que cruza el silencio. La mirada, eso de la mirada me recuerda a una anécdota donde había un viejito recostado en una silla, las sillas esas que se mueven así, que están como son de, me gusta sentarme en esa silla con un buen café, una mecedora, gracias, una silla mecedora con un buen café. Estábamos en Tiel, ¿dónde era? Por allá, por Lake Alfred, con un mantecado de naranja. Oh, delicia. Les voy a decir Lake Alfred. Ustedes me llevaron para un sitio más lejos, hay otro más cerquita por acá. Y yo sentado allí, ellos estaban platicando, yo les tiré una foto. Yo ni si cuenta se dieron de la foto, yo soy muy fotógrafo, si no lo sabía. Así que siempre sonríe porque me gusta tomar las fotos, captar la belleza. Entonces, estaba yo así, de repente llegó un anciano que se le había quedado algo justamente. Ay, sí, Dios mío, me estoy aprendiendo. Ya, gracias a Dios por lo menos digo anciano, estoy diciéndole viejo como antes. Pero no, llegó un clásico, un señor mayor. Entonces, me separa porque se le quedó algo en mi asiento. Y yo, pues, obviamente me gusta platicar, así que le busco rápido plática. Y me dice, no, yo vivo justamente dos casas aquí. Y yo le digo, pues somos de Kissimmee, estamos aquí por primera vez. Y me dice, Kissimmee. En el 1970 y algo, mi hermano vivía por allá, pero nosotros nos mudamos. Y la última vez que fui no se parecía en nada. El lugar de su casita ni la encontré. Por el crecimiento que ha habido. O sea, así que esas personas ancianas, clásicas, se mudan para esos lugares para tener un poco más de calma, un poco más de tranquilidad, porque sabemos que el estrés de esta ciudad pues, es diferente. Ahora bien, la sonrisa. Y ese muchacho, ese clásico estaba recostado así. Y pasó una muchacha, una joven, muy, muy bonita, muy atractiva, así como una de ustedes que están aquí. Y estaba así. Y la muchacha mira al clásico con una mirada tierna, como si él entendiera que necesitaba algo. Y cambia la actitud del Señor diciendo, me siento bien ahora. ¿Por qué? Porque una joven me miró con mirada tierna, con mirada cálida, con mirada como de abrazo. Yo creo que ustedes, no lo voy a preguntar, pero yo creo que cada uno de nosotros alguna vez somos mirados con una mirada así, de compasión, de empatía, de amor. Sé que muchas veces el sistema que vivimos ahora y los celos enfermizos, ¿verdad?, hacen que nosotros pensemos que hay otras cosas. ¿Verdad que los celos como que dañan relaciones? Diga conmigo, los celos dañan relaciones. Que ya casi no hay oscuro santo, no hay abrazo, porque le pasó, ¿verdad?, en una congregación, una persona decía, no, tú vas porque vas a ver al pastor. Y porque tú estás enamorada del pastor, en serio. El pastor tenía como 60, la muchacha jovencita muchas veces quieren abrazos de un papá, abrazos de una relación, abrazos, ¿verdad? Así que la mirada también puede convertirse en ese puente invisible entre tu alma, entre tu silencio, que te llevan al abrazo. La sonrisa también puede ser una llave para abrazar. El silencio, aunque no lo creas, puede ser un abrazo. Es un luto, ¿verdad que es un luto? Muchas veces tú no sabes qué decir y solamente estás sin silencio, pero estás. Eso es un abrazo.
Denle gloria a Dios por las personas que abrazan de esa forma. Me gusta las personas que abrazan en silencio también. Las palabras que se vuelven chispa, encendiendo luz, incluso en la sombra de esa oscuridad. Y el recuerdo. El recuerdo. Yo mientras estoy hablando, ¿verdad? Soy honesto, estoy pensando en los momentos difíciles de mi vida. En los momentos difíciles donde en esa separación, donde me abstuve del abrazo de mi hermano, solamente queda un recuerdo que lo abraza. Cuando mi hermano me envió un video de inteligencia artificial, yo recortando a mi hermano. Estábamos sin camisa los dos, recuerden, éramos jóvenes, no servíamos al Señor, estábamos sin camisa, estaba recortando, yo estaba recortando a mi hermano, no soy barbero, así que no me pida a nadie que lo recorte. Entonces, él me envía ese video de inteligencia artificial y me creó emociones, porque a través de un recuerdo hay un abrazo, gloria al Señor. Hablar de ese abrazo y de cómo los abrazos impactan la salud mental, la salud física y la salud cultural. La Biblia habla directamente del abrazo y lo habla como un gesto físico en muchos pasajes de la Biblia. El efecto del abrazo es de reconciliación. El abrazo tiene también efecto de bienvenida, de consuelo, y la Biblia nos habla de esos abrazos. Vamos a comenzar brevemente, solamente diré la cita y lo que pasó ahí. No les puedo tener mucho rato en esos pasajes, ¿ok? En Génesis 33:4 hubo un problema entre dos hermanos, Jacob y Esaú. Tuvieron un problema, ¿se acuerdan? Los que conocen la Biblia saben que hubo un problema muy serio. Un problema que se querían hasta matar. Y en esa separación de abstenerse de abrazos, dice Génesis 33:4, pero Esaú, cuando llegó el momento de la reconciliación, él corrió para su encuentro. Y dice el verso, literalmente, lo abrazó y se echó sobre el cuello y lo besó y lloraron. Ese abrazo de reconciliación entre hermanos después de años de conflicto fue un abrazo sanador. Tiempo de abrazarse, tiempo de abstenerse de abrazar, pero volvió el tiempo de abrazarse. Gloria al Señor. Dale gloria a Dios por los tiempos de abrazarse. En la mayoría de las relaciones, yo creo que todos somos testigos que pasan eso. A veces hay un malentendido en una relación y por un tiempo nos lleva a separarnos. Y esa separación duele, es como un luto. Un pastor de una mega iglesia de más de 20,000 personas decía: perder un miembro es difícil. 20,000 miembros. Él dijo: perder 5 miembros es fatal para un pastor, pero para un pastor que tiene un rebaño pequeño es una herida grande. Pero saben, cuando uno empieza a hacer una relación con los miembros, que los miembros se enojan por cualquier cosa porque no han madurado, porque tienen solamente su interés personal de crecimiento, o de que lo vanaglorien, o de que le digan: tú eres el mejor líder. Pero aquí no estamos para eso, hermano. Aquí estamos para glorificar juntos a Dios, alabar al Señor. Aquí no está para ver quién canta mejor, quién predica mejor. Eso no se trata de eso. Se trata de que venimos a darle gracias al que me amó con amor eterno. Pero pasa en las relaciones. Pero qué bueno cuando la relación como Esaú y Jacob de repente entra en una reconciliación, porque habían crecido, tenían hijos, tenían crecimiento de dinero, de bienes. Así que se van a reunir, y en ese encuentro corrieron al encuentro, dice el verso, para abrazarse, para llorar, para besarse. En ese encuentro hubieron miradas, en ese encuentro hubieron sonrisas, en ese encuentro hubieron silencio, palabras de chispa que envolvían la relación y el recuerdo de que volvemos a abrazarnos. Dan gloria a Dios por eso, dan gloria a Dios por eso. Denle gloria a Dios para yo tomar aquí un poco de agua. Denle un aplauso a Cristo, hermano. El abrazo de reconciliación entre hermanos. En la Biblia hay otro ejemplo, en Génesis 45, 14 al 15, donde José abraza a sus hermanos. Había una separación, esa historia es muy larga. Todos saben que José fue vendido por sus hermanos a Egipto, pero allá en Egipto Dios levanta a José como el segundo en mando en todo. Y acá en Egipto había una abundancia por la sabiduría que Dios le dio a José, y todavía quedaba alimento. Y Jacob envía a sus hijos
para allá para que buscaran alimento, y con quien se encuentra es con su hermano, al que ellos habían vendido, al que ellos habían traicionado. Pero en Génesis 45, 14 al 15, Génesis 45, gracias, 14 al 15, Dios está tratando con José también. Y dice el verso literalmente: y se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín lloró sobre su cuello. José abrazó a sus hermanos cuando se reencontraron en Egipto, mostrando perdón y amor fraternal. El abrazo no solamente reconcilia, el abrazo pide perdón, el abrazo restaura la familia, el amor, la relación. Otro ejemplo también en Lucas, es más en el Nuevo Testamento, en Lucas 15, 20. Todos conocen la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa. Un hijo que había querido abandonar. No, como yo expliqué de los puntos ciegos, no tuvo paciencia en el proceso. Y que pidió la herencia. La herencia fue que se fue a malgastarlo todo en mala vida, a tal punto que lo había perdido todo. Y dice en Lucas 15, 20 que él se levantó, vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su papá. ¿Y sabe qué hizo el papá? Fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué hubo en este abrazo del padre? Amor, perdón, recibo, te amo. Hoy Dios te está dando ese abrazo. Quizás con estas palabras no la estás entendiendo, pero yo quiero que te vayas de aquí diciendo: mi padre me ama. Y cuando me voy solo a malgastar mi vida en cosas que no le agradan a Dios, cuando regreso me sigue abrazando. Yo quiero que tú recibas ese abrazo ahora de parte de Dios. Recibe ese abrazo del Señor. Dios te ama. Y un último ejemplo, bueno, es que quería poner 4, pero después le puse en Puerto Rico, hicimos la ñapita, uno más. Pero en Hechos 20, del 37 al 38, la Biblia dice que el apóstol Pablo tenía que despedirse de la iglesia. Se iba a ir de la iglesia porque tenía otra misión. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia dice en Hechos, lo voy a decir la cita, 20, 37 al 38, que cuando Pablo se tenía que ir, ponle que yo me tenga que ir, el pastor, mira, me voy para Framingham o para otro lugar, para Gen City a pastorear, o me voy para el Claremont o para Davenport. Ustedes pues se van a poner bien contentos, que diga, bien triste. Entonces, ustedes pueden que se pongan tristes y algunos pues lloren y me quieren abrazar, ¿cierto? Pues eso le pasó, ¿cierto? Y parte vale que diga cierto. Entonces, esto pasó aquí, Hechos 20:37, y hubo gran llanto entre todos, dice el verso. Tanto fue el llanto que se tiraban al cuello de Pablo y lo besaban. ¿Vieron eso? Se echaban en el cuello para besarlo. Y le rogaban: no te vayas, Pablo, no te vayas, Pablo. Cuando mi esposa y yo tuvimos la decisión familiar de mudarnos de Massachusetts para Florida, fue una decisión familiar. No se trata de yo imponer una decisión. Yo lo consulté con mi esposa y aún con mis niñas que estaban pequeñas. Ella no estaba todavía en Massachusetts, ella nació aquí. Pero mis 3 mayores que tengo, lo platicamos, lo hablamos. Cuando llegó el día de irnos de la iglesia, nosotros le comunicamos al pastor el día que nos vamos. No como hacen las personas hoy en día que se van, que se fueron y ya después nos escriben por texto. Yo digo, la relación, yo siempre he dicho, y mi relación, y mi abrazo, y la bendición que te tengo que dar para que vayas con bien, para que Dios te guíe, para que Dios te bendiga. ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó las veces que te cuidé, que te amé, que te ayudé, que te abracé, que te instruí, que te corregí, que te compré, que te ayudé? Muchas formas te ayudé. Entonces yo le conté a mi pastor, no le dije tampoco de la noche a la mañana, le dije: pastor, en tal día, como 14 días, como hacen los trabajos, en tal día nosotros nos vamos. Pero me senté primero con él en privado. Nadie lo sabía, solamente mi esposa y yo. Y en privado nos sentamos en su oficina y él allí lloró. Y él me dijo: gracias por avisarme como debe de ser. El tal día te tendremos algo. En ese día hicieron un reconocimiento. Mi esposa y mis hijas nos pasaron al frente y nos besaron los niños, nos besaron los ancianos, nos daban ofrendas. Salimos como con $1,500 de ofrendas que necesitábamos tanto para venir para Florida, para aquel entonces 2007. Un abrazo de reconciliación, un abrazo de amor, un abrazo de que te vaya bien, un abrazo de que desea lo mejor para ti. Hijos, no se vayan de sus casas sin un abrazo. Siempre abracen a sus familias, abracen a sus hijos, abracen a sus esposas en el nombre del Señor. Jacob,
Ese es mi la ñapita. Jacob ya estaba viejo. Clásico, Dios mío. Jesús, la única que está despierta. Ya lo debo estar. Dale, pastor, con el clásico ese. Ya no te le importa, te digo viejo clásico. Disculpe que me ría, ¿ok? La Biblia dice que Jacob, ya entrado en edad, dice la Biblia que dice, abrazó sus nietos. Jacob en Génesis 48, 10 al 11, era la reconciliación entre su hijo y Jacob. Ya José, mayor, segundo en mando en Egipto, pensaba que nunca más lo había a ver, porque le habían dicho que había muerto a través de un animal que quizás lo devoró en el desierto. Y dice Génesis 48, 10 al 11, y los ojos de Israel, de Jacob, está hablando de Jacob porque le cambiaron el nombre, de Jacob, usurpador, a Israel, ¿verdad? Estaba tan agravados, ahí dice la Biblia, no me digan ahora clásico, la Biblia dice que estaban agravados por la vejez. Él estaba que no podía ver por la vejez. Y les hizo pues acercarse a sus nietos, y los besó y los abrazó. Eso dice mi Biblia. Los besó y los abrazó. Y dijo Israel o Jacob a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Y por eso que dice que el verso lo hizo acercarse para besarlos y para abrazarlos. Este abrazo expresa esa reconciliación, pues, si lo podemos unir a las conferencias que recibí, generacionales, de un padre, un hijo y unos nietos. ¿Cuántos tienen nietos aquí, verdad? Gloria al Señor. Mira, mi esposa, ¿verdad?, y mandó a hacer un frame de nuestra nieta, porque cuando uno tiene un nieto, ¿verdad?, como que tú te sientes como que, yo todavía, pues, sabes que yo siempre lucho con eso, ¿verdad? Como que, abuelo, yo, pues todavía estoy, mi esposa no me pasa, yo soy abuela. Ay, santo. Vamos a entrar en el resumen para hacer la clausura. ¿Qué les parece? Estamos terminando el abrazo, ¿ok? Estamos terminando el abrazo. En resumen, el abrazo en la Biblia representa amor, perdón, reconciliación, comunión. El abrazo en la Biblia representa amor, perdón, reconciliación, comunión. No se menciona como un mandato, aparece como un acto natural del afecto humano que te inspira el amor de Dios. Sí, como dijo la hermana que leyó el verso de Juan, si amamos a Dios, nacemos de Dios, porque mostramos el amor que Dios tiene con nosotros, amándonos a los unos a los otros. Así que el abrazo representa ese amor y ese perdón, esa comunión, esa relación que tenemos, que aparece como un acto no obligado, natural, del que verdaderamente ama. Así que esta oración que voy a hacer para terminar este abrazo sea un hermoso cierre. Un hermoso cierre para despedir este servicio. Una oración para terminar este momento con un abrazo al alma, un abrazo sencilla, un abrazo sincero, pero un abrazo lleno de paz. ¿Cuántos quieren ese abrazo? Yo quiero que se ponga de pie entonces, gloria al Señor, porque sería más bonito que usted también me abrace a mí también con esa oración. Ahora yo quisiera que en su mente, en su corazón, usted se abrace. Y si me pueden bajar las luces, por favor. Abrácese. Mira, sus brazos llegan hasta un extremo al otro. En ese abrazo hay perdón. En ese abrazo hay reconciliación. En ese abrazo hay comunión. En ese abrazo hay perdón. Que este cierre sea el cierre entre Dios, que te da el abrazo a través de tus propias manos. Dile a Dios esta oración: Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque me envuelves en tus brazos.
Gracias porque cuando me siento solo o sola, dígaselo tú. Gracias porque cuando me siento solo, tus brazos siguen abiertos esperándome. Gracias, Señor Jesús, porque tu amor hoy me ha abrazado, sanando las partes de mi corazón que aún están sensibles. Gracias, Señor Jesús, porque llena mis pensamientos con calma, llena mis pensamientos con esperanza y me permite estar en tus brazos. Abrazamos en este momento al que llora. Abrazamos en este momento, Jesús, al que tiene dificultades, al que tiene miedo. Abrazamos en el nombre de Jesús al que está pensando en rendirse ahora. Padre, abrazamos con esta oración al que necesita un consuelo. Y abrazamos también al que necesita una compañía. Por favor, no se canse de abrazar al Señor. Dios te está abrazando. Que cada gesto, que cada palabra o que cada silencio reflejen la ternura del abrazo de tu Dios. Dios te está llamando a un abrazo. Dios te está llamando a un abrazo. Tu mente y tu corazón, tu mente y tu alma necesitan ese abrazo. Si en esta hora tú necesitas una intercesión o un acercamiento al altar, no te detengas. Si en esta hora tú quieres un apoyo de unas oraciones más intencionales, no te quedes insaciente entonces. Pelea por tu bendición, corre al altar. Dios te va a abrazar. Recuerda que se trata de Dios y tú. Yo solamente soy el portador de la palabra. Dios te quiere abrazar. 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 Eso te llama en esta hora. Dios quiere traer sanidad interna. Porque muchas veces nosotros nos herimos tanto con los pensamientos que hablamos, que siempre nos golpeamos el alma diciendo yo no sirvo, o nos golpeamos el alma diciendo para que yo nací. Yo no quiero entender mucho esto, pero si usted quiere la oración, no se quede en la asiento. Dios te llama. Busca un rincón en el altar. Busca un momento en la presencia del Señor. Esto es un mensaje de sanidad interna. Esto es un mensaje de sanidad